Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Pues viendo esta noticia que ha sacado, que como siempre vemos al señor Illa que arrima, se arrima al sol que más calienta, en este caso al árbol que mejor sombra da, ¿no? Utilizando su Sí, puesto sí. para hacer campaña electoral en medio de una pandemia donde están muriendo cientos de miles de personas. A este señor le da lo mismo y al parecer incluso ni siquiera aparece por el Ministerio de Sanidad. Fíjate, habíamos hablado ya previamente de que no podía ser que el mismo ministro de Sanidad fuese candidato, sin haber abandonado el cargo, candidato del mismo partido en el gobierno, del PSOE-PSC, a las elecciones catalanas, porque evidentemente le convertía en juez y parte. Bueno, al final, si se toma una decisión o no se toma una decisión de atrasar, con permiso de la justicia, obviamente, como acabamos de ver, pero si se toma la decisión de mantener, atrasar, etcétera, esas elecciones, será por un criterio médico. Bueno, ese criterio médico, ¿de quién va a depender? De los informes del Ministerio de Sanidad. Por tanto, ¿qué tentación puede tener, y creo que empieza a ser ya bastante evidente a la luz de estas noticias, qué tentación puede tener Salvador Illa? Pues que, dependiendo de cómo le vayan las encuestas, ponga una fecha o ponga otra. ¿Cómo lo puede hacer? Pues diciendo que el riesgo avanza o el riesgo disminuye. O, por poner otro ejemplo que a la gente le va a sonar tanto como que lo va a haber escuchado en todos los informativos recientemente, pues, por ejemplo, decretando unas medidas más restrictivas de toque de queda o no. Cosa en la cual, o qué casualidad, el criterio determinante es el suyo. ¿Y quién es él? Pues el candidato a esas elecciones, lo cual, desde mi punto de vista, lo inhabilita por completo como ministro y como candidato. Lo que estamos observando en esta noticia ya roza el récord Guinness de cara dura. O sea, directamente resulta que España cierra los acuerdos con la Unión Europea, instados por la Unión Europea, es verdad, y nos dice la Unión Europea, hay países, Mónaco, el Principado de Andorra, Liechtenstein, etcétera, por cierto, la mayor parte de ellos paraísos fiscales, que no han podido comprar vacunas porque no están entrando en las compras mayoritarias. Son muy pequeños y los laboratorios están, evidentemente, utilizando la mayor parte de la producción para comercializadores o negociadores más potentes. La Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Reino Unido. Bueno, dice, por favor, echarles una mano. ¿Vale? Qué casualidad que no hay ningún problema. En esa negociación España es totalmente favorable porque el criterio que se establece es el de ayudar al país vecino. Claro, ¿cuál de estos países es el que nosotros tenemos vecino? Andorra. ¿Qué población tiene Andorra? 77.000. ¿Qué ha decidido Salvador Illa? Pues nada más y nada menos que con una población de 77.000, endosarles 30.000 vacunas. Quiero recordar que en estos momentos en Madrid está paralizada la vacunación de los sanitarios porque no llegan vacunas, ¿vale? Porque a Madrid, fruto de la reducción de vacunas de la comercializadora, de Pfizer, del laboratorio, que se han reducido en un 44%, se le han restringido las vacunas. Bueno, al no tener todas las vacunas, se ha tenido que paralizar la vacunación de sanitarios. En las mismas fechas se anuncia que el ministro de Sanidad va a revender, con permiso de la Unión Europea, con instancia de la Unión Europea, pero va a revender 30.000 vacunas que podríamos necesitar nosotros, que necesitamos nosotros, ¿a quién? A Andorra. Vale. Y cuando miramos el censo electoral, resulta que descubrimos que Andorra, que es un país muy peculiar, es un país muy curioso, yo no me voy a meter con ellos, ni muchísimo menos, pero es un país muy curioso, pues resulta que hay prácticamente 14.000 personas censadas en las elecciones catalanas. Traducido, que hay 14.000 catalanes, españoles catalanes, que están en este momento residiendo fiscalmente, aparte de otros efectos, en Andorra y que, por tanto, tienen derecho a voto. Resultado, hombre, podríamos llegar a la conclusión de que, teniendo en cuenta que de Pfizer se necesitan 2 dosis, qué casualidad que se envían 30.000 y son 14.000 las personas que pueden tener la tentación de votar dependiendo de lo bien que se les trate. Yo, sinceramente, esto vuelve a demostrar que hay que tener muy poca vergüenza para poner como candidato por parte del Partido Socialista PSC a las elecciones a Cataluña a la misma persona que tiene que administrar qué pasa con el proceso de vacunación, qué pasa con la situación de lucha contra el COVID, qué pasa, por ejemplo, con las medidas de restricción que se aparan por parte del Gobierno, por ejemplo, en Cataluña. Es de una cara dura tremenda. Carlos, te quería preguntar también por esa reunión que tuvieron todos los consejeros y el señor Illa, donde ante una oleada muy intensa, pues el señor Illa no tomó ninguna medida. Esta gente directamente se está lavando las manos en esta pandemia y dejando toda la responsabilidad en las comunidades autónomas. ¿Para qué Claro. queremos un gobierno central o un ministerio de Sanidad y un ministro de Sanidad si es incapaz de tomar una medida de coordinación general y le está dejando a las comunidades que hagan lo que dé más o menos lo que quieran, lo que les dé la gana, lo que puedan? Fíjate, antes de responder directamente a lo que me estás preguntando, déjame que recuerde 2 datos. Cada día estamos descubriendo unos 40.000 casos de contagio. Cada día.
Cada día estamos descubriendo cifras que llegan a superar los 400 muertos, ¿vale? Cada día que pasa, el gobierno central sigue pasando olímpicamente de esto. Repito, cada día son 400 muertos, son 40.000 contagios. 400 muertos, 40.000 contagios, ¿pueden esperar a que el señor Illa pase sus elecciones? O sea, aquí posiblemente el calificativo tendría que ser ya superior al de vaya cara más dura que tiene esta gente. Lo que está pasando no tiene perdón. Tú lo decías, Jesús Ángel. Podemos tener dos modelos. Yo soy partidario de un modelo en el que las competencias básicas, ¿vale?, del estado del bienestar, las competencias básicas que afectan a toda la población, sean centralizadas. Lo digo abiertamente. Llevo diciéndolo unos 20 años, como para bajarme del burro en estos momentos, que se confirma todo lo que decíamos algunos. Es un desastre el fraccionamiento de competencias en aquellas materias en las cuales tienes que conseguir enfrentarte a cuestiones internacionales como una pandemia, tienes que garantizar que todos los españoles tienen los mismos servicios y las mismas prestaciones en toda España, para algo somos españoles, y tienes que conseguir además una correcta gestión entre los recursos que tienes hospitalarios, de compra de medicamentos, con compras internacionales en todo el país, no como si fuéramos, perdón por la expresión, idiotas y estuviéramos fraccionando nuestra capacidad de esfuerzo, ¿vale? Pero dicho eso, tú puedes optar entre dos modelos. Un modelo centralizado, desde mi punto de vista en esta ocasión sería el mejor, y se puede hacer. El Gobierno central ya lo hizo entre el 14 de marzo con un estado de alarma y el 20 de junio. O lo puedes hacer con utilización del modelo que nos ha marcado nuestra Constitución, que es un modelo de fraccionamiento del sistema sanitario en 17 comunidades autónomas. Pero lo puedes hacer con uno o con otro. No lo puedes hacer cogiendo lo peor de cada uno de los dos. En estos momentos las comunidades autónomas intentan gestionar, pero quien obtiene los fondos, el dinero, los rescates de la Unión Europea es el Gobierno central, que luego asigna el dinero como le da la santísima gana. Las comunidades autónomas tienen que gestionar el material anti-COVID, pero quien centraliza, utilizando recursos incluso de la Unión Europea, la compra de material frente al COVID es el Gobierno de España, que luego lo reparte como le da la santísima gana. Quien tiene que hacer la campaña de vacunación son las comunidades autónomas, pero quien negocia los lotes que nos corresponden de vacunas es el Gobierno central, que luego las asigna como le da la santísima gana. ¿Pero qué modelo es este? ¿Pero alguien me quiere explicar qué modelo es este? Un modelo en el que no es que hayamos fraccionado entre 17 comunidades autónomas, es que hemos fraccionado entre 17 comunidades autónomas y un gobierno que va a la contra de las comunidades autónomas en las cuales se haya votado a determinados partidos. Pero esto es un modelo y ya llegamos al absurdo de lo que tú me estás planteando, Jesús Ángel. No solamente eso, sino que en estos momentos las comunidades autónomas dicen al gobierno central, por Dios, para aplicar determinadas medidas de confinamiento, para aplicar determinadas medidas más duras, necesito su permiso. Porque las leyes de estado de excepción recogen que tiene que ser el gobierno, por real decreto, quien dé ese paso. Yo no puedo hacerlo como comunidad autónoma. ¿Le importaría darnos el permiso y hacer esa reforma para que seamos nosotros, competencias autonómicas o comunidades autónomas, las que administremos correctamente esas medidas? Y la respuesta del gobierno es no. O sea, se acaba de pegar un pedazo de perro del hortelano de aquí a Cuba ida y vuelta 36 veces. Las competencias no os las doy, pero ahora lo gestionáis. ¿Y cómo lo vamos a gestionar si no tenemos las competencias? Esto ya empieza a rozar determinado tipo de gestión y además solamente tiene una explicación que tiene, desde mi punto de vista, o tendría que tener una deriva penal. No se puede hacer lo que se está haciendo. No se puede hacer. Ya no es una cuestión de falta de vergüenza, es una cuestión de falta de consideración por la vida humana tremenda, tremenda. Estamos hablando de que sin esas competencias las comunidades autónomas no tienen armas para combatir el COVID. Y únicamente, y decía yo únicamente un factor puede dar explicación a esto. Hay un mensaje, una consigna lanzada por Moncloa a todos los líderes socialistas. Los autonómicos que están en su comunidad autónoma no lo pueden practicar, pero los del gobierno central sí, y Salvador Illa sigue estando en el gobierno central en estos momentos, de no asumir mensajes negativos. Todo lo que sea negativo, que lo gestione otro, que se lleve las culpas otro. Bueno, pues en esta ocasión, por no ir al Congreso de los Diputados Pedro Sánchez, por no aparecer con una noticia ultra negativa, que es que ese virus sobre el cual él anunció que lo había derrotado, ni lo ha derrotado ni nada que se le parezca, lo tenemos como una guillotina encima del cuello, por no aparecer como la persona, como el líder que personaliza ese mensaje negativo, está pasando olímpicamente de dar ese poder a las comunidades autónomas. Pues Carlos, ha quedado muy claro lo que has explicado y es evidente que habrá que pedirle a este señor, de nuevo, si se lo permite la Fiscal General del Estado, responsabilidades penales por esta gestión que roza lo criminal. Mañana te vemos en tu programa con España Cuestas, además que la gente no se lo pierda, amigos, porque Carlos Cuesta va a traer nuevas novedades de lo que está pasando en este país llamado España. Carlos, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo, cuidaos. Hasta pronto.